En este video vamos a demostrar el funcionamiento de los submódulos que componen al sistema. Vamos a comenzar con el módulo ADC, ya lo tenemos conectado y vamos a probar que los diferentes sensores conectados a él nos arrojen una señal analógica correcta. En primer lugar hemos conectado el sensor de luz, posteriormente el sensor de color, el sensor de distancia, temperatura, posición angular y humedad de terreno. Estos sensores ya nos están arrojando una señal en el ADC. Entonces este panel que tenemos acá nos permitirá obtener diferentes parámetros a medir, desde una señal de ADC que corresponde a la variable non, una señal ADC tal cual como viene del sensor, del módulo de sensores ADC, el parámetro de voltaje que es la conversión a voltaje de esa señal y las diferentes unidades físicas que podemos obtener de estos sensores. En este caso tenemos conectado el sensor de color en el ADC número 1. Entonces, para que esto funcione de una mejor manera, seleccionamos en el panel que queremos leer el color de este sensor. En este momento está en el aire, entonces no nos va a dar una medida correcta, pero si colocamos el sensor, por ejemplo en este cubo de colores, lo coloco en el color azul, el panel ya nos está mostrando el color correcto. Lo coloco ahora en el amarillo, en el rojo, en el blanco y en el verde. Y estos colores nos los está midiendo de forma correcta. El siguiente sensor es el sensor de distancia lineal. Este sensor está conectado en el ADC número 2, entonces vamos a seleccionar en el panel que vamos a medir distancia de este sensor. Vamos a colocar el sensor en el inicio de, en este caso, esta regla, y podemos poner objetos frente a él para que los comience a medir. Entonces si acercamos obviamente el objeto nos va a dar una distancia menor, si alejamos el objeto la distancia que nos va a arrojar va a ser mayor. El siguiente sensor conectado es el sensor de temperatura, está conectado en el ADC número 3. Entonces seleccionamos temperatura en este ADC. En este caso el sensor nos está arrojando 28.1 grados y el multímetro que estamos utilizando para medir la temperatura nos está arrojando 27.5 grados. El siguiente sensor que vamos a probar es el sensor de posición angular. Hemos puesto una perilla para poder notar los cambios en él. Este sensor está conectado en el ADC número 4. Seleccionamos ángulo para este sensor. Comienza en alrededor de 1 grado, su distancia más baja, y conforme vayamos moviendo la perilla, los grados en el visualizador van a comenzar a aumentar hasta llegar hasta su distancia máxima alrededor de los 300 grados angulares. El siguiente sensor conectado es el sensor de temperatura, está conectado al ADC número 5. Seleccionamos el sensor de humedad, Entonces este sensor, al estar al aire, nos va a arrojar una humedad aproximadamente de 0. Si nosotros obtenemos, si lo conectamos o lo ponemos dentro de una planta, por ejemplo, podemos medir la humedad que hay dentro de esta. En este caso, este arbolito tiene una humedad de alrededor de 80, está algo húmedo esta tierra. Tenemos otra planta aquí que tiene tierra más seca. Entonces, si ponemos el sensor dentro de ella, el visualizador nos estará entregando una humedad de alrededor del 32%. Esto considerando que el 0% de humedad es estando al aire y el 100% completamente sumergido en líquido. En este caso, si sumergimos este sensor en líquido, nos dará que la humedad es de 100%. El sensor de luminosidad fue probado hasta el final debido a que requería cambios en la iluminación. Para probar este sensor realizamos varios cambios, encendiendo y apagando luces para que la luminosidad del entorno cambiara. De esta manera el sensor recibiera diferentes entradas. Asimismo, en el visualizador podemos notar los cambios que existen en él y cómo concuerdan de forma correcta con lo que nos está arrojando el luxómetro digital.
Vamos a continuar probando el módulo de servomotores. Para esto se ha conectado el módulo al módulo central y a este submódulo se le han conectado 5 diferentes servomotores. Estos servomotores son controlados de forma independiente por la lógica de nuestro módulo central, y también hemos desarrollado un pequeño programa en el módulo central que permite manipular los motores de una manera más simple, esto con el objetivo de poder controlar un brazo robot. Este brazo robot es un desarrollo ya existente y hemos conectado estos servomotores a él para demostrar que nuestro sistema también puede ser compatible con otros sistemas ya desarrollados, a otros mecanismos ya desarrollados. Estos motores los conectamos de esta forma y nos hemos planteado un pequeño objetivo que consiste en llevar un objeto de un punto a otro, haciendo uso de la lógica que tenemos en nuestro módulo y del mecanismo. Entonces, para eso hemos puesto unos slides en el programa que pueden ser manipulados por el usuario, y el usuario puede controlar en qué momento y de qué forma mover estos motores de forma independiente. De esta forma comprobamos que nuestro módulo de servomotores funciona correctamente. Continuamos probando el módulo de motores a pasos. Para esto hemos conectado 3 motores a pasos a nuestro submódulo que controla los motores a pasos, y adicionalmente hemos integrado el módulo de lectura ADC y conectado nuestro módulo de posición angular para controlar la velocidad de 2 motores. En este caso la velocidad cambia inversamente. Cuando aumentamos la posición de nuestro sensor de posición angular, la velocidad de un motor va a aumentar y la velocidad del otro va a disminuir. Y en el video se puede mostrar cómo es que está ejecutándose esta operación. Adicionalmente, hemos conectado nuestro módulo de mecanismo de yugo escocés a uno de los motores para que se muestre la transformación del movimiento angular al movimiento lineal. El siguiente módulo a probar va a ser el módulo de motores DC, módulo de motores de corriente directa. Para esto hemos conectado los 2 motores a nuestras entradas del módulo. A uno de estos le hemos conectado el mecanismo de yugo escocés para probar su funcionamiento. También hemos conectado el módulo de ADC, de lectura ADC, y el sensor de posición angular para controlar la velocidad de estos motores. De igual manera que en el motor anterior, va a ser de forma inversa su funcionamiento, de tal manera que al aumentar la velocidad de un motor, la velocidad del segundo motor disminuirá, y al hacer lo contrario, la velocidad del otro motor será la que aumente. Puedo mover yo el potenciómetro y la velocidad de estos motores, e incluso el giro va a cambiar. Para comprobar que la lectura de ADC que nos arroja nuestro panel visual sea correcto, voy a conectar en él un tacómetro digital. Voy a desacoplar el motor de ahí y vamos a acoplar los ejes de estos dos para verificar que las medidas de este y la medida que nos está mostrando el visualizador son similares. Voy a comenzar acoplando los ejes. En este momento el tacómetro nos está dando alrededor de 310. El visualizador nos da una medición similar. Vamos a comenzar a aumentar la velocidad. Ambas velocidades nos están aumentando, tanto en el visualizador como en el tacómetro, hasta llegar a una velocidad aproximadamente de 470 RPM en ambos dispositivos. Vamos a disminuir un poco la velocidad para seguir verificando que las mediciones son correctas. En este caso ahorita ya tenemos alrededor de 120, 70, 80 RPM, y en ambos dispositivos teníamos un valor similar. Entonces con esto podemos verificar que la medición del tacómetro y la del encoder son similares y por lo tanto su funcionamiento es correcto. Vamos a continuar probando el módulo de entradas y salidas digitales.
Son dos módulos distintos, pero están en este momento ensamblados para probarlos simultáneamente. Para empezar, hemos conectado los módulos en su conector digital. Estos módulos tienen dos conectores en su parte trasera que permite seleccionar si se requiere leer la parte analógica que entrega el sensor o su parte digital, como se muestra ahorita en la imagen. Entonces, en este momento hemos conectado los sensores en su conector digital. Estos sensores van a medir parámetros distintos y ya están configurados para que a partir de un umbral arrojen la señal en alto, y si no se cumple ese umbral va a ser señal en bajo. Vamos a comenzar probando el sensor de temperatura. Este sensor está conectado en la entrada digital número 0. Y para probar este sensor vamos a aplicarle un poco de temperatura con una pistola de calor para verificar que después de haber cumplido un cierto valor de temperatura en el visualizador se muestre ese cambio, y al enfriarse de nuevo pues volverá a su estado original. El siguiente sensor que vamos a probar es el sensor de posición angular. Este igual ya tiene un valor de umbral configurado para que a partir de un voltaje se active. Este sensor está conectado en la entrada digital número 2. El siguiente sensor es el sensor de distancia. Igual tiene ya configurado un umbral para que a partir de una distancia se active esta señal. También, para probar el módulo de salidas digitales, hemos programado que un buzzer conectado a una salida digital se active al mismo momento en el que el umbral es alcanzado, como se puede apreciar en el video. El siguiente sensor que vamos a probar es el sensor de luminosidad, también ya configurado con un umbral. Al aplicarle un cierto nivel de luz se activa su umbral y manda una entrada digital, como se puede ver en el video. El siguiente módulo que vamos a probar es el módulo de color, que en este momento se configuró para que detecte los cambios entre un color negro y un color blanco. En este caso, al estar al aire manda la señal en alto, y al acercarle un color oscuro su señal se va abajo. El siguiente y último sensor que vamos a probar es el sensor de final de carrera. Este ya es un sensor digital conectado a la entrada digital número 10, y asimismo la salida digital número 10 replica su estado encendiendo un foco de corriente alterna. Para configurar el umbral en el que se dispara la señal en alto, estos módulos tienen en su parte inferior un potenciómetro que puede moverse, se puede girar para configurar la distancia, en este caso para el sensor en el que va a activar la alarma. Entonces nosotros podemos modificar ese umbral haciendo el cambio en este potenciómetro para obtener el disparador que nosotros queramos. Por último, vamos a comprobar el funcionamiento del módulo de sensores ultrasónicos. Para eso ya hemos conectado 3 sensores a este módulo y están separados aproximadamente por 1 centímetro cada uno, 2 centímetros cada uno. Entonces el primer sensor ahorita mismo está marcando 18 centímetros, el siguiente 20 y el siguiente alrededor de 22 centímetros. Entonces yo puedo comenzar a acercar el objeto que está frente a ellos, y las medidas de estos sensores van a comenzar a cambiar también. Igualmente, si lo alejo, obviamente cambia su medida. De esta manera hemos demostrado el funcionamiento de cada uno de los módulos que componen nuestro sistema.